Hola, quien les habla es la profesional de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, Paulina Orozco Vidal, y hoy vamos a hablar un tema muy importante relacionado con los fundamentos de la economía. Este tema es mercadeos de bienes y servicios. Aquí nos encontramos los diferentes temas que vamos a tratar, los cuales son la diferencia de bienes, la diferencia de servicios, las características de bienes y servicios, la clasificación de bienes y servicios, bienes libres o gratuitos, bienes públicos y privados, diferencia entre bienes y servicios, importancia de bienes y servicios, los servicios como bienes económicos y ejemplos de bienes y servicios. Decimos que los bienes y servicios son mercancías, objetos, actividades que buscan satisfacer las necesidades de una persona, ya que estos son el resultado de un proceso productivo realizado por agentes económicos, o sea que la principal diferencia entre bienes y servicios radica a que los bienes son tangibles, bien sean objetos o mercancías, a diferencia de los servicios, que son intangibles, que se definen como una actividad proporcionada por un prestador de servicio. ¿Qué son los bienes? Los bienes se refieren a los productos consumibles tangibles, artículos y productos básicos que la empresa le ofrece a los clientes a cambio de dinero. Son los elementos que tienen características físicas, es decir, formas, apariencias, tamaño, peso, entre otros. Esto que son capaces de satisfacer las necesidades humanas proporcionándole utilidades. Algunos de estos artículos están hechos para un solo uso por el consumidor, mientras que algunos pueden ser utilizados repetitivamente. Es decir, que los bienes son los productos que se comercializan. Hay un intervalo de tiempo en la producción, distribución y consumo de bienes. Cuando el comprador compra bienes y paga el precio, la propiedad pasa del vendedor al comprador. ¿Qué son los servicios? Los servicios son el producto económico intangible que proporciona una persona a petición de otra. Es una actividad que es llevada a cabo por otra persona. Solo pueden entregarse en un momento determinado y por lo tanto son perecederos en naturaleza. Carecen de identidad física. Los servicios no pueden distinguirse del proveedor del servicio. El punto de venta es la base para el consumo de servicios. Los servicios no pueden ser propiedad, solo pueden ser utilizados. Por ejemplo, si compraste una boleta para ir al cine y ver una película, no significa que compraste el cine, simplemente pagaste el precio de los servicios disponibles. Características de bienes. En ellos encontramos los materiales. Los bienes pueden ser tocados, son tangibles, por lo que también es posible su transformación. Utilidad. Son capaces de satisfacer una gran cantidad de deseos humanos. Escasez. Los bienes son escasos debido a que, en general, no se encuentran en abundancia y por ello casi siempre tienen un valor no relacionado, como por ejemplo la leche. Es un bien escaso porque es un producto limitado.
Transferible. Los bienes pueden ser transferidos entre individuos mediante la compra y venta. En los servicios encontramos las siguientes características, las cuales son intangibilidad. Los servicios no pueden ser tocados, sino que simboliza una acción, un proceso o actividad. Variabilidad. Los servicios siempre son diferentes entre sí. Nunca existen dos servicios iguales, ya que la entrega de cada servicio es realizado por una persona o personal que, en lugares y momentos específicos, al cambiar alguno de estos aspectos, cambia el servicio ofrecido. Inseparabilidad. Los servicios prestados no se separan del que está recibiendo el servicio, sino que el proceso es simultáneo. Clasificación de los bienes y servicios económicos. De acuerdo a su uso en la producción o consumo, en ellos encontramos bienes de consumo, bienes transformados en el consumo final que satisface directamente las necesidades de las personas. Bienes intermedios, transformados por compañías en productos comerciales. Bienes de capital, medios de producción de otros bienes o servicios. Otra clasificación de bienes y servicios son de acuerdo a su comportamiento ante cambios de precios y la renta. En ello encontramos bienes normales. Si sube el precio, disminuye la cantidad de demanda y si incrementa la renta de la persona, de su demanda sube. La mayoría de los bienes son normales, como por ejemplo los dulces, la revista, la nevera, la pelota, el cine, entre otros. Bienes inferiores. Si sube el precio, disminuye la cantidad de demanda, pero si aumenta la renta de un individuo, se disminuye su consumo, como por ejemplo el transporte público y los alimentos baratos, entre otros. Bien sirve. Si al aumentar la renta del sujeto y al bajar el precio se disminuye su consumo. Otra clasificación de bienes y servicios es de acuerdo a su capacidad de ser comercializados. En ellos encontramos bien transable, los cuales son aquellos que se pueden comercializar o intercambiar entre unidades económicas geográficas distintas, o sea, comercio entre países. Son mercancías que hacen parte de importaciones, exportaciones de un país, como por ejemplo, autos, café, textiles, maquinaria, trigo, teléfonos, entre otros. Bien no transable. Estos solo se pueden consumir en la economía donde son producidos. Esto debido principalmente a los costos de transacción, como por ejemplo casas, carreteras, cine, partidos de fútbol, entre otros. Bienes libres o gratuitos. Estos bienes no son bienes económicos porque no tienen costos de oportunidad, por lo que pueden ser consumidos sin reducir la disponibilidad de otros. Tampoco tienen dueño o precio, como por ejemplo el aire, el agua salada, la luz solar. Bienes públicos y privados. En ellos encontramos bienes públicos puros. Su consumo no es rival, es decir,
El consumo de una persona del bien no perjudica a otra y no excluye, es decir, su consumo no se puede impedir. Por ejemplo, la televisión abierta de defensa nacional y los fuegos artificiales. Bienes públicos comunes son un tipo de bien público que no son excluibles, pero su consumo es rival, como por ejemplo las piscinas públicas, el agua y los parques, entre otros. Bienes de club. Se pueden excluir su consumo, pero no son rivales, como por ejemplo los campos de golf, los cines, los estadios, entre otros. Bienes privados son los opuestos a los bienes públicos. Se puede excluir a otro de sus consumos y una vez es consumido ya no se puede usar de nuevo, como por ejemplo pan, autos, computadoras, entre otros. Diferencia entre bienes y servicios. En bienes ya sabemos que son tangibles, es algo material, son homogéneos, son transferibles, poseen stock. En servicios son intangibles, es un proceso o actividad, son heterogéneos, son interferibles y no poseen stock. La importancia de los bienes. El desarrollo de bienes es una parte muy importante del proceso para hacerse económicamente independiente. Aun si usted se enfrenta a obstáculos que le dificulten ahorrar dinero, el desarrollo de sus bienes debe ser una prioridad. Si no cuenta con bienes, es mucho más difícil alcanzar la seguridad económica. La importancia de los servicios. Los servicios dentro de la economía tuvieron el comienzo de su auge en los años 70, cuando la actividad financiera copó el mundo de los negocios y entonces comenzaron a desarrollarse nuevos bienes, que a diferencia de los bienes materiales, estos bienes comercializados por el sector de los servicios tienen la característica de ser intangibles, es decir, que no se pueden tocar y tampoco tienen una entidad física. Los servicios como bienes económicos. Los servicios, como los bienes, buscan satisfacer las necesidades de los individuos. En general, hacen parte de las actividades económicas del sector terciario de la economía, en donde se brindan diferentes servicios como educación, banca, seguros, salud, comunicaciones, transporte, seguridad, entre otros. Es decir, que los servicios son considerados bien tangibles, o sea que el equivalente material es un bien, por el cual hoy en día el comercio de servicios representa la mayor parte de las actividades económicas. Además de su desarrollo, impulsa el crecimiento de la economía en el mundo. Ejemplo de bienes y servicios. En los bienes encontramos la comida que ofrece un restaurante, un teléfono celular, un electrodoméstico, ya bien sea una cafetera, un televisor, el software de una computadora. Los vehículos, ya bien sea un automóvil o una motocicleta. Un inmueble, ya bien sea una casa o un apartamento. En los servicios encontramos el servicio que ofrece un restaurante, ya bien sea un mesero, un camarero,
valet parking, entre otros. Los servicios técnicos de reparación de un celular, la atención al cliente de un local, un programador que modifica el software de una computadora, el servicio de reparación que brinda un taller mecánico, un técnico que trabaja en reparación de plomería y carpintería, entre otros. En conclusión, los bienes y servicios son las actividades económicas desarrolladas por el hombre que generan bienes y servicios que garantizan sus bienes sociales. Estas cada día son más complejas y requieren del uso de tecnologías más avanzadas de forma que tal mantengan un alto nivel de producción, o sea, muy importante los bienes y servicios en nuestro desarrollo diario de compras y preventas, de obtener y no obtener. Bueno, recuerden, quien les habló fue la profesional de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, Paulina Orozco, y espero que les sirva de mucho este video. Muchas gracias.